Estoy meditando en los salmos y creo que estos domingos estaremos allí, en esa parte de los salmos. Hay salmos hermosos y uno de mis salmos favoritos, el Salmo 42, que Martita también aludió esta mañana, es un salmo hermoso por su contexto, sus implicaciones y sus expresiones. De pronto, este salmo nos lleva a considerar cuáles son nuestros espacios que tenemos con Dios. ¿Qué tanto de Dios tenemos en nosotros? Digamos, ¿cómo estamos en ese tiempo cuando desde nuestras casas no podemos venir y considerar la palabra de Dios? Y pues hay mucha gente que ahora ha abierto las redes sociales para poder expresar una palabra de Dios. Tiene algo bueno y algo malo, porque a veces la gente que se ha atrevido a hacerlo ha delatado muchas carencias en la interpretación bíblica. Y tiene una bendición para aquellos que acertadamente nos han llevado una palabra bien interpretada y bien expuesta delante de Dios. Tiene un riesgo. Pero estando bajo la circunstancia donde no podemos reunirnos, yo me pregunto, ¿ganamos o perdemos espacios con Dios? Porque puede ser que la televisión gane espacios, que el sueño gane espacios, que el ocio gane espacios, pero no necesariamente Dios ganará espacios. Y por otro lado, podemos darnos cuenta cómo perdemos espacios. Y a veces decimos que no tenemos tiempo para Dios. Esta circunstancia ha delatado a los mentirosos, porque ahora tenemos tiempo, pero seguimos sin tiempo para Dios. Y entonces, aquel pretexto que teníamos, que por el trabajo, que por esto, que por aquello, y no teníamos tiempo ni de asistir a la iglesia, pues ha delatado a muchos mentirosos que realmente lo que no tienen es a Dios en su vida y que no tienen un espacio con Dios en la vida personal. Menciono esto porque el salmo que vamos a leer en esta mañana, que es un salmo nuevamente de los descendientes de Coré, de aquel hombre que fue juzgado por Dios, de aquel hombre que murmuró contra Moisés y Dios lo juzgó. Su descendencia se mantuvo fiel al Señor. Y nuevamente uno de los hijos de Coré escribe el precioso Salmo 42, que quiero leer esta mañana, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandaré a Jehová su misericordia
y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un salmo muy hermoso. ¿Quién no ha sentido sed? ¿Quién no ha sentido hambre? ¿Y quién no ha sentido necesidad de Dios? Todos hemos sentido y hemos probado. Por eso, en un momento, aquel hombre venido del cielo que predicaba diciendo, yo soy el pan vivo, yo soy el agua viva, el que tenga sed, beba de mí, decía. ¿Por qué? Porque ese mismo clamor que tenía este salmista, hijo de Coré, era algo que Dios había y tenía identificado en nuestra vida. Ese salmo tiene un contexto muy interesante, uno de los contextos más bellos. Uno de mis sermones favoritos es la cueva de Adulam. David huyendo de Saúl, refugiado en la cueva de Adulam. Y tiene ese contexto. El salmista está desterrado en un lugar montañoso y seco, al este del Jordán, al norte del norte, porque en la parte norte, porque aquí él da su ubicación, dónde estaba y dónde se sentía él alejado, en qué momento estaba. Y es uno de la familia levítica, de los cantores que acompañaban a David en su destierro. Hubo gente que David, cuando estuvo desterrado porque Saúl lo perseguía y lo quería matar, tendremos que leer a partir del capítulo 19, 20 del primer libro de Samuel, para conocer ese destierro de David, porque después de que David mata a Goliat y despierta los celos, hay que quitarle el eco a esto, Sí. En ese destierro, David huye de Saúl y empieza un peregrinar difícil, terrible. Y digamos, ahí en el libro de Samuel, ahí se narran diferentes momentos. Digamos, el capítulo 20 está con Jonatán, diciéndole a Jonatán, ¿por qué tu padre me quiere matar? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me odia? Le pregunta David. Y luego, hacia el capítulo 21, versículo 5, está con el sacerdote Ahimelech. Es aquel que le da la espada, que le dice, David está huyendo y le pide pan para comer, y llevaba con él algunos hombres que ya lo seguían. Y entonces le pide pan para esos hombres y para él, y el sacerdote acababa de cambiar el pan en la presencia de Dios y había quitado el pan de un día antes y le dijo, tengo este pan y vino también que tenía allí en el tabernáculo. Ahimelech era el sacerdote principal de Israel. Y entonces David le pide una espada y le dice, pues tengo la espada con la que tú mataste, la espada de Goliat a quien tú mataste. Y David dice, pues ninguna espada mejor que esa. Y entonces, pero él viene huyendo y le miente a Ahimelech, porque le dice, traigo un encargo del rey y no puedo decir qué es. Y entonces Ahimelech lo atiende, le da lo que le pide, se va David, y cuando se va, dice que ahí estaba Doeg. ¿Quién era Doeg? Un edomita de Edom, que era un incondicional de Saúl, y vio cuando David llegó con Ahimelech. Y entonces
se va David, sigue huyendo, toma una ruta de escape, y Saúl es avisado por Doeg. Y entonces Saúl manda a llamar a Ahimelech. Y Ahimelech le dice, ¿no es David el siervo más leal que tú tienes? Sin embargo, le dice, yo no he comenzado a consultar a Dios por David, como diciéndole, tú sigues siendo el rey. Y Saúl le dice, pues no vivirás, ni tú ni tu casa. Y lo mata. Y luego manda a Doeg a matar a todos los sacerdotes que estaban ahí en Nob, en la ciudad de Nob. Los manda a matar a todos. Y huye uno de los hijos de Ahimelech, Abiatar. Huye y se lleva con él el efod. Era muy importante el efod, porque Saúl ya no lo necesitaba. Saúl ya no le interesaba consultar a Dios. ¿Se acuerdan que incluso consultó a una pitonisa? Ya no consultaba a Dios. Incluso cuando mata a Ahimelech le dice a Doeg, mata a todos los profetas de Jehová. Estaba ya extraviado, perdido. Y entonces Abiatar se lleva el efod, con el que luego va a consultar a Dios a favor de David. El efod tenía 2 piedras, el Urim y el Tumim. Y cuando se hacía una pregunta, y entonces David hacía una pregunta, ¿atacaremos a esta ciudad? Y entonces, como si fueran unos dados, ¿no? Echaban el Urim y el Tumim, y lo que cayera sí o no. Pero esa era la voz de Dios, eso era la voluntad de Dios. Y de esa manera ellos conocían que Dios les estaba diciendo que hicieran algo o no lo hicieran. Entonces, que si hubiera llevado el efod y que él mismo, siendo de una casa sacerdotal, estuviera con David, era muy importante. Y entonces, después que eso sucede, eso en el capítulo 21, en el mismo capítulo 21, hacia la segunda parte del capítulo, David va con Aquís, con los filisteos, porque estaba refugiándose donde David no lo cazara. Y se mete a la ciudad de los filisteos. Y entonces, para que no lo descubrieran, él se hace como un loco. Y dice que tiraba la baba sobre su barba. Y que pintaba sobre las paredes y andaba como un loco. Y entonces cuando van y le dicen, aquí está el que mató a Goliat. Aquí está el que nos ha asolado, le dicen al rey Aquís, filisteo. Y entonces él dice, tráiganlo a mi presencia. Obviamente lo iban a matar. De ahí surge el Salmo 34. De ese momento surge el Salmo 34. Ya hablaremos del Salmo 34 más adelante. Ese es un salmo hecho por David. Pero ese encuentro produce el Salmo 34. Y entonces, cuando lo ve aquí, dice, ¿y yo para qué quiero así de loco? Y lo deja ir porque dice, usted está loco, sea pobrecito, ya enloqueció, ya, déjenlo. Y se va, pero para David todo esto era un pesar porque estaba en un destierro, en un momento difícil, donde a través de algunos salmos él se sentirá solo, desprotegido, sin propósito. Pero fíjense cómo llegaron algunos, porque quiero decirles cómo llegó este hijo de Coré con David. ¿Y por qué él escribe este salmo? Y por qué él también estaba en un destierro. Porque él está hablando de la casa de Dios, donde él ya no podía estar. Y para el judío en el Antiguo Testamento, la casa de Dios era la presencia de Dios. Ahí estaba el arca. No es como nosotros que decimos, conmigo va la presencia de Dios, yo puedo orar a Dios, buscar a Dios, y donde yo esté, ahí está Él. Pero ellos no. ¿Y qué significaba para un hombre que era uno de los cantores en el templo, abandonar el templo y no volver a hacerlo, y estar desterrado en una tierra que no es de ellos, y estar expuesto a la muerte? Y miren cómo dice esa escena de el capítulo 22, versículo 1 y 2 de la cueva de Adulam. Miren cómo dice. Yéndose luego David de allí, huyó, o sea, de con Aquís, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él,
porque Saúl quería matar a sus hermanos y a su padre. Y se juntaron con él, mire qué hermoso pasaje, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Un angustiado, un perseguido, un desterrado, se hizo jefe de los angustiados, los afligidos y los desterrados. Y entonces dice, y tuvo consigo como 400 hombres, que fueron y se unieron con David, porque Saúl los perseguía. Y luego en el versículo 23, sale de la cueva de Adulam, y dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Ahí está el Salmo 42. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y entonces, este hombre, hijo de Coré, desterrado, sacado de la casa de Dios. Imagínense, Saúl había matado a los sacerdotes, a los que ministraban en la casa de Dios. Entonces, desterrado, escribe, y todo lo que él escribe aquí eran sus añoranzas y su sentimiento de estar lejos de la casa de Dios. Sentirnos lejos de la presencia de Dios, lejos de nuestra comunión con Dios, alejados de la comunión de la casa, del servicio y del ministerio, y convertidos y reducidos a un perseguido a quien le han quitado su derecho porque alguien no entendió lo que significaba la casa de Dios. Cuando yo veo este pasaje y encuentro estas cosas, y en estos días que estaba yo leyendo este pasaje, me pongo a pensar en aquellos que han sufrido en estos años. Recuerdo muy bien al hermano Rubén Arévalo, hijo. Él venía aquí a escuchar la palabra de Dios. Algunos le recordarán, otros no le recordarán. Y me decía, es que allá donde voy ya no cantan himnos, ya no hay la palabra. Ya es puro espectáculo. Y se sentía desterrado. Y se sentía que huía porque le habían quitado lo que era su derecho. Así ha sucedido muchas veces. Pero tiene una reflexión muy interesante para nosotros, porque ¿cómo se siente este hombre que verdaderamente amaba a Dios? Porque el Salmo está dando testimonio claramente de que este hombre conocía la comunión con Dios, la presencia de Dios, y tenía una relación tal con Dios que describe el carácter de Dios en los Salmos, a pesar de que en este momento él se siente lejos, se siente desterrado y se siente perseguido. Y no solamente eso, se burlan de él, porque le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué sentimiento más terrible? Hay sentimientos que tenemos, por ejemplo, cuando estamos lejos, aquella canción que es realmente un himno nacional, aquella canción mixteca, que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir, quisiera llorar de sentimiento. ¿Qué expresión? Me acordé de esa canción mixteca cuando estaba yo yendo aquí, leyendo, me dio mucha ternura este salmo, y cómo alguien extraña lo que le pertenece y de dónde es. El día que nosotros fuimos alcanzados por Dios y entramos en una relación con Dios, lo supiéramos o no, ese día Dios se convirtió en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro refugio, en nuestra roca, en nuestra fortaleza. Lo supiéramos o no, Dios se convirtió ese día para nosotros en eso, y de allí en adelante no habría hogar que extrañáramos más y un hogar que sintiéramos más y necesitáramos más que la presencia de Dios. Era lo que más anhelaríamos el resto de nuestra vida, porque el día que nos encontramos con Dios,
Dios vino a nosotros y nosotros nos dimos cuenta que su presencia era diferente a todo cuanto la vida nos pudiera entregar o nos pudiera dar. Y entonces se hacen 3 lamentos en este salmo, 3 lamentos dolorosos, 3 lamentos muy sentidos. Y el primer lamento, del versículo 1 al versículo 4, anhelando el anhelo por la casa de Dios, anhelaba la casa de Dios. Reitero, para ellos era la presencia de Dios, porque era el único lugar donde ellos podían percibir esa presencia. Cuando Salomón dedica años posteriores el templo que edifica, él mismo hace una referencia y dice: cuando nosotros estuviéramos cautivos a causa de nuestros pecados, pero volteáramos hacia esta casa y desde allí clamemos a esta casa, tú nos oirás, decía. Aquel pasaje hermoso de Segunda de Crónicas, capítulo 6, 7 y 8, la dedicación del templo. ¿Y qué representaba la casa? Y entonces este hombre hacía un lamento anhelando la casa de Dios, y entonces se compara con un siervo sediento que no encuentra aguas y que hace un bramido porque está sediento. Y entonces dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es decir, este hombre no estaba buscando quien le mitigara. Este hombre no estaba buscando bienes terrenales. Hoy cantamos un canto precioso, los tesoros celestiales, dice. Cuando hemos probado los tesoros celestiales, no son los bienes terrenales los que necesitamos. Alguien puede quitarnos algo que hemos tenido aquí material, pero lo que necesitamos es la paz de Dios. Alguien puede habernos lastimado o traicionado, pero lo que necesitamos es la fortaleza de Dios. Alguien pudo habernos lastimado físicamente, pero lo que necesitamos es la compasión de Dios. Es decir, siempre los tesoros celestiales superan a los tesoros terrenales. Podemos darnos por perdidos en muchas cosas de la vida. Como dijo Habacuc: aunque falte el producto del olivo, aunque los corrales no den mantenimiento, aunque no haya vacas en la majada, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No se comparan los tesoros celestiales con los tesoros terrenales. Y entonces nos enseña que Dios nos es indispensable. Y este hombre exclama a Dios como indispensable porque dice: mi alma tiene sed de Dios. Pero en un mundo de tantos dioses en ese tiempo como en este, él reclama al suyo y dice: al Dios vivo, al Dios vivo. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y hemos sucumbido y nuestra moral ha sido derramada en la basura cuando nosotros nos conformamos con algo que el mundo nos dé y no esperamos lo que Dios tiene para nosotros? Confundimos la belleza o los tesoros de Dios y los malbaratamos por las cosas de este mundo. Este hombre no se extravía: tengo sed del Dios vivo. Y entonces dice: ¿cuándo vendré y me presentaré? Qué regocijo era. Yo cómo estimo en este tiempo cada persona que viene aquí, que toca, que canta, que dirige, que contribuye en la grabación, en el sonido. Porque ¿cómo estaríamos a estas alturas de este tiempo si no tuviéramos el privilegio de servir a Dios? ¿Qué cosa tan terrible perder el derecho de la casa de Dios, atemorizado, escondido, sin entendimiento. Y entonces este hombre dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Y entonces expresa, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, pensando en el anhelo de la casa de Dios. Pero algo más lacera su vida, porque dice, mientras todos me dicen, ¿y dónde está tu Dios? Hay un día en el que Dios nos ha llamado también a la prueba, a la aflicción. Y entonces parece que entramos a un desierto. Allá le dice en el libro de Oseas a Israel, yo te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Este hombre estaba en un desierto en ese momento, en una montaña, alejado, y la gente que eran sus enemigos y los que lo perseguían decían, ¿y dónde está tu Dios? Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvanos, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Ese mismo vituperio lo sufrió Jesús. Y entonces me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hoy más que nunca nos acordamos de cultos, de himnos, cuando la iglesia cantaba este canto, estoy bien con mi Dios, fervientemente, ¿no? Sí, pero hay una reflexión de este primer lamento para nosotros. Y es que el alma que se hunde en la mundanalidad de la vida, de esta vida, y se hunde en el pecado, vive las miserias de la soledad y de la angustia. ¿Para cuántas personas esta circunstancia que estamos viviendo fue un alivio para no tener que dar pretextos por no venir a la casa de Dios? ¿Para cuántos es un pretexto para no vivir su comunión con Dios? Y quien vive en esa circunstancia se hunde en la culpa y en el vacío, porque el alma, nuestra alma bebe de Dios, vive en sus alturas y vive de las virtudes celestiales. Nada es más importante que eso. Si hemos experimentado el gozo y la paz de la comunión con Dios, nunca estaremos satisfechos sin esa comunión. Nunca algo diferente podrá llenar lo que un día probamos de nuestra comunión con Dios. Es probable que alguna persona que oye esta palabra esta tarde, por alguna circunstancia de la mundanalidad o por alguna circunstancia del pecado, ha entrado en un desierto y ha dejado de percibir a Dios y de disfrutar la comunión con Dios y de recibir las virtudes celestiales porque ha caminado lejos de Dios. Hay un canto que en los inicios de la iglesia cantábamos, ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas a Dios ni sientes su santa presencia? Porque aquí había una circunstancia que Él no había escogido. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en esa sequía, en esa soledad, en ese vacío? Porque nosotros elegimos alejarnos, porque el mundo, porque el pecado nos alejó y nos hizo daño, y solo nos quedan recuerdos cuando un día Dios vino a nuestra vida y conocimos aquellas cosas, aquellos tesoros maravillosos que solo Dios sabe dar, pero pronto la mundanalidad, el pecado, nos alejaron y hoy lo contamos como una historia a la que deberíamos de haber recurrido frecuentemente para retornar y no perder la comunión con Dios. Ese era el primer lamento de este salmista. El segundo lamento, él lamentaba la lejanía de la casa de Dios porque le trajo a una batalla en su mente que le desalienta el alma. Sí, no podemos darnos permiso, no podemos ser licenciosos,
No podemos alejarnos de la presencia de Dios, porque inmediatamente entraremos en una batalla y en un desaliento. Pero no solamente nuestra elección puede hacerlo. Puede ser que Dios traiga una prueba para nosotros. Y la prueba nos confundió, y en lugar de hacernos buscar a Dios como este hombre lo buscaba, porque entró en una prueba de su vida, en un camino que Dios diseñó, y entonces percibió su ausencia. A veces Dios diseña para nosotros pruebas, y en lugar de ir a la presencia de Dios como este hombre y tener sed de Dios y de buscar al Dios vivo y de llenar nuestra vida de Él y aferrarnos a Él a pesar de la prueba, estamos desubicados y estamos buscando cómo resolver nosotros una prueba que Dios hizo y que solo Dios nos sacará de ella. Y dejamos de ocuparnos en Dios por ocuparnos de resolver los problemas que nunca vamos a resolver. Y cuando nos damos cuenta hemos perdido nuestra comunión con Dios. Y este hombre, del versículo 6 al versículo 8, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Estoy abatido. Yo me imagino a este hombre escribiendo estas letras, llorando, sintiendo la necesidad de alguien que sabe que existe, pero que no lo puede disfrutar. Me acordaré, por tanto, de ti, y le dice, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Y entonces, miren cómo describe esta sensación y este conflicto en su alma, este abatimiento. Un abismo llama a otro, es decir, voy de un abismo a otro abismo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Algo que me doy cuenta, que aunque este hombre estaba abatido y estaba en el momento más difícil, indudablemente de su vida, porque además no sabía cuándo iba a regresar o si iban a regresar, porque David había decidido matarlos. Así de sencillo, David había decidido matarlos. Y no sabía si este hombre regresaría o no regresaría algún día y tomaría aquel llamamiento divino de Dios donde Dios lo había puesto. Pero algo que me doy cuenta, él habla de Dios como su Dios. Él habla de Dios como su Dios. Y yo pregunto, pues, ¿qué puede sostener el alma cuando las tormentas se agolpan hacia ella? ¿Qué puede sostenernos? Ahora, en esta situación que hemos vivido, no hemos considerado los muertos que se han suicidado. Pero hay muchos enfermos que al saber que estaban infectados se suicidaron. Un hombre la semana pasada, al saber que su familia estaba infectada, mató a sus hijos para que no sufrieran. Un hombre que supo infectado y estaba en el hospital, se quiso lanzar al vacío, se subió a la azotea, llegaron los policías, impidieron que se lanzara al vacío y al día siguiente murió por el virus. Es decir, la desesperación que puede salvar al alma realmente cuando las tormentas se agolpan contra ella. Solo una relación personal con Dios. Solo una relación personal con Dios. Tal vez haya alguna persona escuchando esta mañana esta palabra y se siente desesperada y se siente angustiada, como me han dicho algunos. Me he sentido desesperado, me he sentido desesperada y he sentido que de pronto la vida no tiene sentido.
que puede librarte de ese abatimiento, de esa soledad, de esa angustia, una relación personal con Dios. Porque entonces Él dice, mi Dios, y mi Dios es una fe personal que se mantiene en medio de la depresión, enfocando recuerdos con Dios. ¿Se acuerdan cómo atravesó Job su crisis? Se acordaba de lo que era Dios, se acordaba de su experiencia con Dios. Él sabía que Dios era verdadero. Por eso cuando tenemos la oportunidad, el tiempo, el espacio para construir nuestra relación con Dios, para ponernos delante de Dios, debemos hacerlo de la mejor manera, porque son esas cosas las que en el tiempo de la angustia nos harán saber, Él era verdadero, Él fue verdadero, Él es real. Aquellas cosas que solo Él pudo entrar a mi vida y poner su paz y tener autoridad sobre mi vida, esas cosas mantienen a la fe viva. Y entonces Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo lo conozco, yo he vivido delante de Él, y yo sé que al fin se levantará, porque además conozco su misericordia. Y dijo también, aunque me matare, en Él esperaré. Qué maravilla conocer a Dios de una manera tal que cuando vienen los peores momentos de la vida, las peores crisis, las peores circunstancias, las peores pruebas que pueden incluso acabar con nuestra vida, el recuerdo de nuestra experiencia con Dios sale a flote y se levanta como una fe personal que nos mantiene a salvo en medio de la depresión. Aquí, en este párrafo que leí en este segundo lamento, los sufrimientos no son causados por una mano extraña. Aquí él le dice a Dios. La primera parte sí, porque alguien lo alejó. Pero en esta segunda, él le dice a Dios, son tus olas y tus ondas que pasan sobre mí. Y entonces nos volvemos a acordar de Santiago capítulo 2. Cuando uno es probado, tenga por sumo gozo ser probado. Porque entonces la prueba tendrá un propósito. Y en la forma como este hombre habla, Dios mío, ahora está en relación a Dios, está hablando con Él y está entendiendo qué pruebas que Dios puso para él. Y que su fe le hará mantenerse. Y viene el tercer lamento y el último. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? La circunstancia que le alejó de la casa de Dios. La prueba que viene de la mano de Dios. Pero luego, un ataque desde afuera. De quien se burla y quien le provoca dolor. Porque cuando vivimos situaciones así, el diablo no dejará pasar la oportunidad de lanzar sus flechas y llegar a nuestra mente y entrar en una batalla de la mente y conflictuar nuestra fe, conflictuar nuestra relación con Dios y pensar que somos víctimas y pensar que Dios no es justo. Porque el diablo aprovechará ese espacio perfectamente. Siempre que hemos sido llevados a la prueba, el diablo ha tenido su propia mano, su propia flecha. Y viene desde afuera. Y entonces, él dice, pero miren nada más, miren dónde está la fe que sabe enfrentar una prueba, una adversidad.
Porque es importante que si vamos a atravesar o si tenemos que atravesar adversidades, haya una fe firme que fincamos en el tiempo de la bonanza. Y entonces él dice, diré a Dios, roca mía. Otra vez, Dios mío, el Dios vivo, roca mía. Pone un baluarte de fe. Y después de ese baluarte dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y las preguntas que vienen como flechas de afuera, la opresión tiene el propósito de debilitar nuestra fe. La opresión del diablo tiene el propósito de debilitar nuestra fe. ¿Qué le dijo a Jesús cuando estaba en el desierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Lánzate. La palabra dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Para qué padeces hambre? Siempre habrá una oferta, siempre habrá una salida, siempre hay un callejón, siempre hay una vereda, siempre hay una brecha allí que parece que puede adelantarse a lo que Dios está haciendo y que podemos salir más rápido. Pero es una trampa, porque tiene como propósito debilitar la fe. Si la identificamos en la aflicción y las contrarrestamos con la palabra y la oración, vamos a afirmar el corazón y la fe. Jesús lo hizo, vino la palabra, y con la palabra contrarrestó la aflicción que venía de afuera. El salmista enfrenta este lamento considerando a Dios como su roca. Pero hay dos cosas más. Una, las preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? 3 porqués. Es válido preguntarle a Dios. Entre tantas cosas que la Biblia no dice, hay gente que dice, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y los hacemos dogma, Ya no dudo que un día alguien diga, como dice la Biblia, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. No. ¿Han visto ustedes todos los porqués de David? ¿Han visto los porqués de los salmistas? Porque todos hemos tenido porqués. Porque esa es nuestra alma, esa es nuestra condición, esa es nuestra naturaleza. Y lo que se expresa aquí es una naturaleza abatida. Y le pregunta a Dios, y preguntar es válido, y Dios no se ofende. Dios no se va a ofender porque nosotros preguntemos. Dios nos entiende. No tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que nos conoció y que fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos. Estas son las preguntas que no surgen desde afuera. Estas son las preguntas que surgen de adentro. Parecen ser queja, que expresan aflicción y que no tienen respuestas. ¿Cuántas veces usted ha hecho preguntas que parece que no se van a responder y que Dios nunca les responderá y que Dios no lo oye? Habrá muchos momentos en que nos sintamos así. Pero esas preguntas que vienen de dentro, se convierten en ocasiones para no tenernos lástima, sino para orar y para hablar con Dios. Benditas preguntas que tengamos y benditos porqués y benditos cuándos. Si esos porqués y esos cuándos nos llevan a orar y a buscar a Dios. Preguntarle a Él y hablar con Él. Y esas respuestas, cuando vienen, se convierten en perlas de la fe. Hay una frase, estoy tratando de acordarme del nombre del poeta mexicano, que dice, la perla nace de la ostra herida. Ay,
La perla nace de la ostra herida. Si una ostra no está herida, no puede producir perlas. ¿No se parecerá a aquello que dice Hebreos de Jesús cuando dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue autor de eterna salvación? Verá el linaje y quedará satisfecho. Nadie puede ver un fruto maravilloso y hermoso si no es en momentos como este, donde los problemas no deben alejarnos de Dios, no deben de llenarnos de incredulidad, sino deben de evocar la experiencia, la fe, deben de hacernos recordar quién es Dios y quién ha sido Dios a través de toda nuestra vida, para que podamos disfrutarle y disfrutar de su presencia y estar confiados que suceda lo que suceda, como decía Job, en Él esperaré. Pero lo último que quiero observar aquí es algo que el salmista hace y que sería propio de todos nosotros, porque el corazón vacila entre la fe y la incredulidad en el tiempo de la prueba. No estoy diciéndolo porque lo diga la Biblia, estoy diciéndolo porque me ha sucedido muchas veces. Y al salmista no le pasa diferente. Y entonces, en dos estrofas de este salmo, versículo 5 y versículo 10, repite lo mismo. Y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Después de cada lamento lo dice. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, está reprendiendo a su propio corazón. Está reprendiendo a su propio corazón. ¿Por qué tienes duda? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te conflictúas? ¿Por qué te llenas de odio? ¿Por qué te llenas de rencor? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Reprender nuestro corazón, como aquello que dice 1 Corintios capítulo 11. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos castigados, mas si somos castigados es para no ser condenados. Pero es una invitación a examinarnos. Tenemos la tendencia a estar calificando y juzgando a los demás. El salmista no entra a decir, pues es que David la regó, es que David hizo esto, David no tenía que haber hecho, pues por eso Saúl se enojó y No. Haya pasado lo que haya pasado, Dios lo permitió. Y no tienes por qué abatirte. Y no tienes por qué tener duda. Y no tienes por qué sospechar. Reprende a su corazón. Cada uno de nosotros tiene que aprender a reprender el corazón cuando nos extraviamos, cuando hacemos lo que no es correcto, cuando nos equivocamos, cuando actuamos en función de nuestros impulsos y de nuestros sentimientos. Debemos aprender a reprender nuestro corazón y decir, esto no está bien. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero la reprende y luego la instruye. Miren, qué hermoso pasaje. Reprender el alma, el corazón, la voluntad, el corazón es la voluntad, los caminos, las decisiones. Eso es el corazón. No están reprendiendo el músculo cardíaco. Está reprendiendo su voluntad, sus decisiones, sus caminos. Pero entonces lo instruye. Después de que lo reprende, lo instruye. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Qué maravilla! ¿Cómo me ha hecho bien este salmo esta semana? Reprender el corazón, instruirlo y llevarlo a la fe, conducirlo, para
que el corazón no se extravíe y la fe no se debilite. Y entonces venga una respuesta de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A veces no buscamos a Dios correctamente, ni tenemos una comunión permanente con Él, y es mentira que no lo hagamos porque no tenemos tiempo. Es porque no le estimamos y porque no hemos conocido su presencia. Reprender el corazón y enseñarle produjo 3 resultados. La confianza y la decisión de esperar en Dios. Esperar en Dios es una decisión. Las circunstancias no deciden si esperamos en Dios o no. Por eso Job dijo, aunque me matare, voy a esperar en Él. Porque no son las circunstancias las que deciden esperar en Dios. Somos nosotros. Segundo, reafirmó su relación personal con Dios. Y tercero, la fe se fortaleció. Dios no se equivocó con este hombre. Este hombre entendió perfectamente. Hizo de este salmo un cántico. Y entonces me imagino a este descendiente de Coré unirse a otro salmista, a David en la cueva de Adulam, y juntos cantar este salmo de 3 estrofas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es una decisión personal para nosotros. Que estimemos la presencia de Dios, que aprovechemos el tiempo y que conozcamos al Dios de nuestra salvación. Que fortalezcamos la fe, porque no somos ignorados por Dios. Dios nos ama, Dios nos cuida. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Dios, gracias por este precioso salmo, que nos haga meditar, que nos haga entender, comprender nuestras luchas y que nos enfoque en nuestra relación con Dios todo el tiempo. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque Él nos ama y es fiel. Porque de sus misericordias bebemos todos. Dios, gracias por tu palabra. Si algún extraviado, algún afligido ha oído tu palabra en esta mañana, Señor, que tu palabra llegue como cascadas para saciar la sed. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.